Recuerda que HazTL.tv ahora es WowMX.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Como todos los martes y jueves, casi en punto de las 7 de la tarde, estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook. Mándenos sus comentarios, nos va a gustar mucho poder subirlos aquí en la mesa para discutirlos, para analizar el tema que hoy nos convoca y que difícilmente esta semana puede ser otro que las reformas que se están aprobando en el Congreso. Se trata de un asunto que a todos nos afecta y van a tener incidencia absolutamente en la vida de todos los ciudadanos de este país, de ahí su importancia. La resaca de una de las primeras que se aprueba, la reforma a la justicia, nos llega todavía desde la madrugada del miércoles pasado con un rastro bastante desagradable, bastante feo, si me deja utilizar esa palabra, sobre la forma como fue aprobada la que pues es quizá la reforma a la justicia más importante en casi un siglo desde la Constitución del 17. Es un hecho histórico, sin duda, pero la forma en la que fue cocinada nos recuerda un poco aquella frase de Otto von Bismarck que decía que las leyes son como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Pero es muy difícil no ver lo que sucedió en este primer episodio, en el que las presiones, los sobornos, los acosos a los diputados para armar la mayoría que se necesitaba para sacarla, estuvieron a la orden del día y fueron determinantes para el resultado que vimos en la aprobación de la reforma, junto con irrupciones violentas en la sede donde estaban discutiendo, analizando y votando esta reforma los senadores, en el que pues además tuvieron que hacer uso de una sede alterna porque había bloqueos de trabajadores del Poder Judicial y de jóvenes, de estudiantes, de académicos en la sede del Senado. Aquí la pregunta, después de esto que acabamos de vivir y en plena resaca, repito el término, de lo ocurrido, es si este va a ser el camino para aprobar el resto del enorme paquete con el que Morena y aliados buscan un cambio de régimen, que son las reformas que propuso el presidente López Obrador. Se acordará aquel 5 de febrero de principios de este año, una fecha también simbólica, Día de la Constitución, para alcanzar esa transformación que él propugna desde el día 1,
que llegó al poder buscando no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y quiere que esté listo, o por lo menos avanzado, antes de que concluya su mandato el 1 de octubre. Es un cheque en blanco para hacer lo que sea necesario, como fuera, o como se hizo famosa aquella frase en el mismo sexenio, en el sexenio de Calderón, de haya sido como haya sido, salió. Vamos a analizar este tema y me da muchísimo gusto que esté con nosotros Felipe López Veneroni. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. La UNAM ha estado muy activa, los estudiantes, sobre todo de Derecho, no me he fijado tanto en las ciencias políticas, pero han estado muy activos en el tema de la reforma a la justicia, como es natural y además deseable en una casa de estudios donde la crítica, la reflexión y la participación política son esenciales dentro del espíritu universitario. Felipe, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, un saludo al auditorio, a José Ignacio, y pues bueno, a discutir este asunto que es complicado y largo. Sin duda. José Ignacio Lanzagorta, él es antropólogo, además es politólogo, y me atrevería a agregar muy activo en el debate y la discusión en redes. Por eso me da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gracias por venir. Buenas noches, Pepe, Felipe. Pues es un gusto también para mí estar aquí con ustedes y entrarle a este tema que está fuerte. A ver, sí está fuerte, porque además son reformas trascendentales que van a marcar el futuro del país en las próximas décadas. Y empiezo contigo para seguir el mismo orden de la presentación, Felipe, y la gran preocupación que creo que ronda después de la votación de la reforma a la justicia, la madrugada del miércoles pasado, es, Felipe, a ver, este va a ser el camino para aprobar nada menos que reformas también trascendentales que están en la agenda de ese paquete de 18 que presentó el presidente, la de la Guardia Nacional, adscribirla a la Secretaría de la Defensa. Está también la de la que propugna por la eliminación de los órganos autónomos, el INAI, el IFT, las energéticas, los órganos autónomos ligados a la energía, etcétera. Pero también hay otras, está también la de los pueblos indígenas. Esa posiblemente tenga menos la de justicia, sin duda, son muy, pero muy controversiales. Sin duda, creo que del paquete de 20 reformas, la más peliaguda era esta, la que ya se aprobó. Y creo que no hubo tanto problema en la Cámara de Diputados, donde está muy consolidada, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, está muy consolidada ya la mayoría calificada de Morena. El problema fue con los senadores, donde efectivamente, como bien dices, hubo de todo. Hubo actores de todo tipo, estudiantes, académicos, trabajadores del Poder Judicial. También hubo estudiantes a favor y académicos a favor de la reforma, pero sin duda fue la que generó más, digamos, debate, más encono, me atrevería a decir. Y de las que quedan por aprobar, ha señalado, creo que con toda la razón, la de la Guardia Nacional, que sorprende, porque inicialmente se había planteado que la Guardia Nacional iba a tener un mando civil. El que ahora quiera pasarse a la Secretaría de la Defensa, pues levanta, digamos, algunas sospechas, alguna zozobra, y desde luego la de los órganos autónomos, me parece que son 7 los que se quieren desaparecer y 17 organismos descentralizados. Entonces, creo que lo que se va a pelear mucho va a ser sobre todo Guardia Nacional y el de los, digamos, órganos constitucionales, y falta también la electoral. La reforma electoral. Bueno, aunque esa no la mencioné porque la propia presidenta electa ya le echó un poco para adelante, pero déjame aprovechar esta interrupción antes de ir con su espacio para decirte, a ver, lo que me preocupa o la preocupación que se puede respirar en el ambiente es si lo que pasó en el Senado va a ser el camino, un cheque en blanco para conseguir sacar el resto de las reformas, entre ellas, como tú acabas de indicar también, pues una tan controvertida como la de la Guardia Nacional. Mira,
es evidente que hay una cosa muy cierta. Los diputados tienen la mayoría calificada, creo que ahí no va a tener problema. El problema va a ser básicamente en el Senado. Y hasta qué punto la coalición de partidos distintos a Morena van a poder sostener su postura y, digamos, presentar argumentos que, aunque pierdan la votación, realmente obliguen a una reflexión colectiva mucho más seria de lo que significa, repito, sobre todo la Guardia Nacional que pase a mando militar y, desde luego, la desaparición de los 7 órganos, quizá los 2, para mi gusto, más delicados son el INAI, que sí supondría la necesidad de un organismo autónomo que esté verificando la información de acceso público, pues, y desde luego el IFETEL, porque es, en teoría, el órgano regulador de, digamos, toda la actividad en radiodifusión. El problema ahí, por cierto, es que ya desde el 2017 el propio Congreso, antes de tener la mayoría calificada de Morena, estuvo golpeando muy duro al IFETEL, no lo dejó llevar a cabo una serie de, digamos, lineamientos que tenía previstos, sobre todo en materia de derechos de las audiencias. Entonces vamos a ver ahora esta idea de centralizar nuevamente en el gobierno federal actividades que deberían ser autónomas. Creo que sí va a generar una amplia discusión. Ojalá que sea una discusión sensata y fundada, y no que vean estos jaloneos, estas prácticas políticas que, como bien dices, recuerdan mucho el haiga sido como haiga sido. Las más viejas prácticas, José Ignacio, solamente recordar, por supuesto no son nuevas, el escándalo que se generó a posteriori cuando conocimos que en aquella reforma energética del Pacto por México se habían sobornado a legisladores para sacarlas adelante. Fue una página negra del Pacto por México y una de las cosas que contribuyó a que, pues si alguna vez tuvo respeto, lo perdiera, digamos, del todo. Y sin embargo, lo que vimos el otro día en la Cámara, pues han sido prácticas, viejas prácticas, malas prácticas, similares. Y iría con la misma pregunta para arrancar contigo. El haiga sido como haiga sido, lo sacamos como fuera, es, digamos, o marca el camino sobre la manera como van a salir reformas tan trascendentales como las que acaba de mencionar Felipe. ¿Cuál es tu opinión? Creo que estás apagado. Ahí estás. Ahí estoy. Faltan muchas cosas por definirse. O sea, la que creo que va a tener un camino parecido es la de la Guardia Nacional, porque es la que se discute la próxima semana. Y digamos que las fuerzas políticas van a seguir en el estado en el que están ahorita. Digo, falta ver si ya con los 2 diputados, con el senador panista que se lograron ganar y el de Movimiento Ciudadano que luego anda desaparecido, a lo mejor en esa tónica nos quedamos para la próxima semana en la Guardia Nacional y en la de pueblos originarios que también se supone que se discute este septiembre. Yo creo que las cosas pueden cambiar en octubre. Falta que se vaya López Obrador y entre Claudia Sheinbaum ya como presidenta electa, y ahí es donde vamos a poder ver algunos cambios en cómo se negocian las cosas, porque Morena hasta ahora Morena y todos sus aliados se presentan como un monolito imbatible, ¿no? Ahora en la negociación de la reforma judicial, parece ser que a la oposición no se le ocurrió buscarse ahí a alguien del Verde, algún morenista medio indeciso. Digo, era muy difícil que ocurriera, pero es que yo creo que ni siquiera lo intentaron, ¿no? Y quizás eso en octubre empieza a cambiar. Entonces, si esto es la tónica que vamos a seguir siempre, pues yo creo que no, por 2 razones. Una, porque ya lograron lo que tenían que lograr. Del Pacto por México fue con moches, ahora fue con extorsión, impunidad y en una de esas hasta una ¿cómo se llama? Una retención, hay casi un intento de secuestro, que bueno, a la mera hora no fue, ¿no? Digamos, a López Obrador y a Morena les gusta mucho decir que la oposición está moralmente derrotada, pero pues es que ahora ya nada más está derrotada, ya lo de moralmente no sé qué tanto se lo van a poder seguir agenciando, ¿no? Pero no sé, mi punto es, está muy oscuro, está muy difícil hacer prospectivas por lo atípico que es este mes de septiembre, porque es inédito en la historia mexicana que un presidente se vaya con tanto poder, que dé esos manotazos de autoridad tan fuertes, que cuente con esa disciplina partidista tan imbatible, ¿no? Y que en octubre
pues ya veremos si cambia todo el tablero o es un poquito igual, ¿no? A ver, de las dos intervenciones saco dos ideas que quiero separar. Una es lo que acaba de decir José Ignacio, que es, a ver, el ritmo, el estilo, la agenda puede cambiar con el cambio de gobierno una vez que concluye el actual mandatario y entre en plenas funciones la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ese es uno. Pero la otra es lo que vimos en la aprobación de la reforma de justicia. ¿Les preocupa o no que mande un mensaje sí, digamos, a la propia mayoría que tiene Morena sobre que se puede hacer cualquier cosa para conseguir un objetivo? Que es un poco lo que vimos el martes anterior, la madrugada del martes. Y es, a ver, el fin justifica los medios, por tanto, vamos para adelante. Gracias a Jimena Tolentino, muchas gracias por su mensaje, y también Estefania Ramos. Voy contigo, Felipe. Mira, aquí hablabas tú de viejas prácticas políticas, malas prácticas políticas. No hay que olvidar, y seguramente José Ignacio como antropólogo y politólogo lo tendrá más claro, el punto de la cultura política en México, que ha sido una cultura política que se desarrolló siempre sobre la base de un partido hegemónico muy fuerte que fue el PRI, cuyos estertores como partido hegemónico dominante, recordarás, José, lo vimos en aquella aprobación del IVA, 1995. La Roque Señal. La Roque Señal. Y que hubo precisamente este tipo de prácticas, bueno, qué decir del proceso electoral del 88 y algunos otros detalles. Bueno, o del 2006. Bueno, eso ya, ahí ahora sí con el Partido Acción Nacional en pleno, ¿no? Pero sí son estas prácticas políticas que de repente vemos este mayoriteo muy fuerte, brutal, donde se busca imponer quizá más que en sí la reforma judicial como tal, que creo que es algo que hay que estudiar, es este principio de poder y autoridad que mencionas. Se va un presidente que efectivamente tiene una gran aprobación, los índices de aprobación son impresionantes, que tiene un gran respaldo popular y que parecería que sí, deja el poder y al mismo tiempo quiere dejar como armado la narrativa de la 4T. Porque como bien dice José Ignacio, vamos a ver qué pasa cuando llegue Claudia. Creo que vamos a ver un discurso distinto y una forma de operar política distinta. No olvidar que Claudia ya tenía práctica política antes de que López Obrador apareciera en la oposición. Claudia viene desde la UNAM, desde el 86, y muy cercana precisamente a gente como Ifigenia Martínez, que le va a poner la banda presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, y todo lo que fue aquel Frente Democrático Nacional de los 80. López Obrador aparece un poco después en la escena de la oposición. Desde luego hay una vinculación muy fuerte. Creo que Claudia le debe a López Obrador toda su proyección política, pero creo que tiene su propia personalidad y coincido con José Ignacio, habrá que esperar a partir, digamos, mediados de octubre para ver si hay realmente un cambio, un giro en la forma en que operan los actores políticos. Y quiero nada más cerrar esto. Fue muy sorprendente, aunque coincido con todo lo que dicen, fue muy sorprendente la actitud de Fernández Noroña como presidente del Senado. Porque se podía prestar, es una persona que ha tenido fama de ser sumamente bravucón, pendenciero, y creo que actuó de una manera, dentro de lo que cabe, actuó de una manera bastante serena. Así es, pero ya ves, mira, los comentarios que nos llegan comparten tus esperanzas o tus expectativas de que después del 1 de octubre habrá otro escenario. Sin embargo, José Antonio, a pesar de que en efecto será ocupada por otra persona la silla presidencial, pues los diputados y senadores de Morena van a ser los mismos. Y a mí lo que me preocupa, igual que los de la oposición, y a mí lo que me preocupa, sobre lo que quiero insistir, es si una vez viste que podías conseguir tus objetivos, tal como vimos el martes pasado, puede interpretarse como un mensaje de tener un cheque en blanco para poder hacerlo las veces que sea necesario.
Pues es que sí, o sea, eso sí, pero eso no es exclusivo de este tiempo y de Morena. Y como recordaba Felipe, son prácticas políticas horribles, sucias, ¿no? Ilegales en muchos sentidos, que no son propias ni del PRI, ni de México, ni o sea, son de todos los políticos. Entonces sí, las van a hacer. Y las van a hacer en la medida en la que puedan salirse con la suya con ellas, ¿no? Y lo malo, a mí lo que me preocupa es que varias de las reformas del paquete de reformas incluyen que estas prácticas se puedan hacer con mayor impunidad. Y justamente la del reforma del Poder Judicial es la que más nos preocupa por eso mismo, ¿no? Ahora van a poder tener a un juez sometido por este tribunal disciplinario a que no les vaya a echar para atrás un proyecto, en fin. Sí marca la tónica de que esto puede seguir pasando, pero también vamos a ver, porque para que esta impunidad, o sea, estas prácticas se puedan hacer impunemente, se necesita ser la aplanadora que ahorita son. Y yo no sé si esa aplanadora van a poderlo seguir siendo más adelante por varias razones. O sea, el voto popular ahí está, los niveles de aprobación ahí están, los números de diputados sobre todo los tienen, pero es cierto que es una coalición y es una coalición que además es muy variopinta, ¿no? Sobre todo ya cuando miramos, bueno, el verde, no tiene nada que ver el verde con Morena, ¿no? Dentro del mismo Morena tiene mucho participante nuevo que viene del PRIAN, ¿no? Y no sé, vamos a ver en el momento en el que cambie también la coordinación de Morena, eso también va a ser muy importante, ver qué va a hacer Luisa María Alcalde y vamos a ver si Andrés López Beltrán entra y a ver qué control tienen del partido y qué coordinación tienen con Claudia, porque si se rompen facciones, entonces estas prácticas de andar extorsionando gente, secuestrándola, dándole moches y demás, van a tener que cambiar un poco. Ojalá más bien lo que se imponga sea una tónica de negociación, pero bueno. Oye, o las van a trasladar a su interior, lo cual sería también muy bastante, priista. Muy priista sería eso. La corporativización política, ¿no? De un partido hegemónico. Sí. Una de las malas prácticas, me atrevo a decir, Felipe, antes de pasar a la oposición, que ese es otro de las asignaturas que tenemos en esta discusión de hoy, es que es una reforma que, a pesar de que en un principio la presidenta electa dijo, pues hay que lanzar un diálogo abierto, un foro nacional, para que se conozca, 53% de los mexicanos hace 2 meses no conocían la reforma, no tenían ni idea. Pero se lleva a cabo este foro y los trabajadores del Poder Judicial, junto con jueces, magistrados, ministros, pues dicen que no los hicieron caso, que fue una simulación. Y a la hora de la discusión y votación en el Congreso, lo que vemos es que hay otros actores, además de los legisladores, que quieren intervenir, que quieren participar, que piden diálogo, que piden acuerdos, que piden incidencia. Ahí están los jóvenes, los estudiantes, pues seguramente tus estudiantes de la UNAM deben de haber andado por ahí, pero en cualquier caso fueron de muchas universidades. La pregunta es, a ver, ¿es posible, siguiendo con los cheques en blanco, sacar adelante reformas de esta trascendencia, la más importante en un siglo? Da un giro de 180 grados a la justicia con una nueva manera de integrar el Poder Judicial a través del voto popular, nada más y nada menos, además de la creación de esos órganos a los que se refería José Ignacio sobre dependencias, digamos, o órganos disciplinarios internos del Poder Judicial. A ver, ¿se puede sacar una reforma sin ese diálogo o en medio de reclamos de diálogo y protestas? ¿Nos conviene? ¿Cuáles son las consecuencias? Es una pregunta válida y retomo una cosa que dijo José Ignacio, que es importante. Esto lo vamos a ver no solo en México, lo hemos visto en Francia. ¿Te acuerdas los chalecos amarillos? La reforma a pensiones generó una enorme molestia social de ciertos grupos de trabajadores. Ahora, por ejemplo, en Inglaterra también mayoriteó el Partido Laborista, tiene, no sé, 400 escaños, entonces podrá hacer muchas cosas que a lo mejor van a molestar a ciertos sectores de la sociedad. Y lo que sí me queda claro, José, y lo digo con conocimiento de causa, no todos los estudiantes que se manifestaron estaban en contra de la reforma, hubo importantes sectores que sí estaban a favor, quizá, como bien dices, sin comprender del todo lo que implica. Y también vimos dentro de aquellos que irrumpieron en el Senado, pues a muchos actores que no tenían que ver con el Poder Judicial.
estaban los hijos por ahí de Vigano, estaban el hijo de Alito, había también ahí mucha cuestión de eso que creo que luego vamos a tocar, que es la oposición. Una oposición que ha estado francamente fracturada, que no ha logrado consolidar, cohesionar una narrativa. Y ahí es donde creo que vale la pena hacer un poco el alto, porque no nos podemos olvidar que en el 94 Ernesto Zedillo hizo una reforma muy importante al Poder Judicial. Así es. Corrió a los ministros. Lo que pasa es que era una época en que el Poder Judicial casi no pintaba. El Poder Judicial empieza a tener una presencia mediática, sobre todo, yo diría, a partir de que se crean estas dos figuras que antes no existían, que es la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Y por supuesto el amparo. El amparo ya existía, era, digamos, lo único que realmente existía, pero que se entrega o se concede a individuos en función de un abuso de autoridad. Aquí es entre autoridades, por eso la controversia constitucional, o bien cuando las cámaras aprueban una ley que algún sector de la Cámara que no estuvo de acuerdo dice esto es inconstitucional, y entonces la Corte por fin podía decidir sobre ese tema. Quizá, si recuerdes, en la ley Televisa es uno de los ejemplos más claros, que ya se había promulgado y ya se había aprobado y la Corte le echó para atrás, ¿no? O sea, fallos judiciales con los que se pueden detener reformas y programas de gobierno. Exactamente, no que echaran abajo la ley, pero sí varios artículos, que era lo que le interesaba a algunas empresas de medios, y entonces, de alguna manera, ahí se vio la importancia que puede tener en una estructura democrática la Corte. Ahora, la Corte tampoco es inmune a toda una serie de presiones y una serie de tensiones que luego también afecta a los ministros, ¿no? Hemos visto algunos fallos últimamente de la Corte que fueron sumamente cuestionados. Entonces, coincido, tu pregunta es muy válida. Lo ideal sería que se pudiera hacer un verdadero diálogo nacional, con actores claramente definidos, con agendas claramente definidas, y yo, habermasiano a fin de cuentas, deseando pues llegar a una especie de mutuo entendimiento y consenso. Y pero la veo difícil. Debate público. Un debate público, pero lo veo difícil, primero por lo que dices, a este 53% de la gente que ni idea tiene de este asunto, y segundo porque lo que habría que preguntarnos, si tanto Morena y sus aliados como la oposición realmente tienen la intención de dialogar. Y ahí es donde yo siento que no hay ese punto. No hay esa voluntad. ¿Cómo lo ves tú, José Ignacio? ¿El ganador gana todo o el ganador toma todo y no necesita dialogar ni hacer acuerdos? ¿Cómo está eso? Pues estoy realmente de acuerdo con Felipe. Ahora, yo lo que creo es que el ganador toma todo porque puede hacerlo, y sí, no tiene ahorita una interlocución que le funcione. La oposición de por sí está muy mal, no solamente está fragmentada, está perdida, no sabe leer el momento político, pero no solo de ahorita, sino desde hace 6 años. Y creo que lo de Yunes fue un golpe brutal para el PAN, que además el PAN dentro de los partidos de oposición es el fuertecito, ¿no? Sí. Y creo que con lo de Yunes quedaron desarmados. ¿Por qué? Porque pusieron ahí a un senador que no debieron haber puesto, que era extorsionable. ¿Con qué cara van ahorita a defender cualquier cosa? Entonces sí, ahorita el ganador puede tomar todo porque puede. Entonces sí, las 20 reformas, bueno, las 17 que nos quedan 16 dictámenes por votar, van a salir en bloque, van a salir sin mayor negociación. Y una parte que me preocupa mucho y que se vio en la reforma judicial no es solo el desconocimiento del público en general, incluso de los propios analistas. Muchos analistas se fueron enterando de que era un tribunal de circuito y todas estas cosas en estas semanas, sino que el malestar, la resistencia de estos pequeños grupos de oposición, los estudiantes de la UNAM, los mismos partidos de oposición, al mostrar su descontento, lo único que han logrado ahorita, en este punto político en el que estamos, es endurecer a Morena. Es decir, está bien porque están enojados, punto. Entonces no hay negociación. No les gusta la Guardia Nacional esté bajo el mando de Sedena, perfecto, eso es prueba de que va bien, ¿no? No les gusta desaparecer el INAI, eso es prueba de que va bien y que estamos destruyendo sus viejos intereses y demás. Va a haber un punto en el que, como ya no va a haber con quién pelearse,
esta forma de articular la respuesta de las bases de Morena como 100% adherentes al discurso oficial, pues se les va a ir desmoronando. Van a necesitar o un enemigo o van a tener que empezar a razonar públicamente lo que están haciendo. Sobre todo ahora que se metan a las reformas secundarias, a las leyes secundarias de todo lo que están aprobando, porque todas esas los van a entrapar, todas, hasta las que parecen fáciles, como la de pueblos originarios, a la hora de las leyes secundarias se van a partir la cabeza de ver qué país nos quieren entregar. Gracias, Sebastián Estrada. Dice, les dieron toda la ventaja a Morena, Felipe, y la verdad es que si uno simplemente hace un pequeño recuento de datos de los últimos meses desde la elección de junio, el fuertísimo revés que sufre la oposición en esa elección, que no da lugar ni a una autocrítica, ni a una renovación, vaya, ni el intento de poner la renuncia de los responsables de la derrota sobre la mesa, y luego llegamos al evento de la madre de todas las batallas, la reforma judicial, en la que, como decía José Ignacio, no solamente se pone de manifiesto la forma como entregaron las candidaturas, sobre todo me estoy refiriendo al PAN en este caso, las candidaturas al Senado y a Cámara de Diputados. El caso de Yunes es emblemático, es casi un símbolo de déjame decirte esta palabra un poco fuerte, pero de la degradación de la oposición, donde el titular y el suplente son padre e hijo, ambos con acusaciones serias de corrupción en la justicia local de Veracruz como federal. Y pues esto lo que nos deja es la pregunta de si realmente esto ya sepulta a la oposición que hemos venido conociendo, no me voy tan lejos, pero por lo menos de los últimos 6 años del Frente por México, que parece desmoronarse, abrir una crisis profunda en el PAN. Está celebrando su aniversario y bueno, pues creo que no le llevaron a Marco Cortés, ni sus primas le llevaron una velita para que soplara. La crisis a la que está enfrentando es profunda, pero como siempre haciendo mutis. Del PRI, ¿qué te digo? Tratándose de entronizar después de la debacle de junio y ahora además impugnado por el INE para poder permanecer en la dirigencia del PRI. Y MC, ese partido que se quería ofrecer como el distinto, el diferente, la tercera vía, pues de ahí salió justamente uno de los huidos, de los senadores huidos que permitieron que Morena alcanzara, sumara la mayoría absoluta. ¿Cómo ves? ¿Sepulta esto a la oposición, Felipe? Yo creo que sepulta a la oposición, como tú lo bien lo señalas, que conocemos ahora. Hace falta pensar en otra oposición. Y yo creo que hay actores sociales, estoy pensando en nombres, por ejemplo, Pepe Woldenberg y otros, que podrían pensar en articular una nueva fuerza política más creíble, con mira sobre todo al 2027, que son las intermedias. Pero así como está ahorita estructurada la oposición con estos dos partidos, mencionaste al PAN y al PRI, ¿y qué pasó con el PRD? Ya el PAN desapareció. Pues sí, por eso ya no me detuve. Pero sí es terrible que estas fuerzas que hace 15 años eran antagónicas, de repente establecen ese famoso Pacto por México. El PRD es signatario del Pacto por México, con todo lo que tú mencionaste de los moches y aquellas bolsas cargadas de dinero y demás, y de repente es cuando López Obrador rompe con el PRD y empieza a construir desde 2014 lo que hoy es Morena, para bien o para mal, eso no hago juicio de valor. Pero algo semejante tendrán que hacer la oposición, cuando menos los sectores más inteligentes de la oposición, y repensar en otros partidos. Ya el PRI y el PAN creo que están agotados como opciones políticas, a menos que hagan una verdadera reforma interna, pero como bien dices, ya vimos que Alito no quiere soltar, le van a jalar las orejas, ya el INE puso el límite, y el PAN está verdaderamente en el desierto. Está, digamos, arando en un vacío.
Y en cambio Morena está siguiendo efectivamente aquella vieja estructura corporativa hegemónica que hizo al PRI llegar a ser lo que fue, ¿no? Entonces habrá que ver si hay algunos actores sociales capaces de construir un artículo, una articulación política nueva que realmente ponga en aprietos o que obligue a Morena a discutir de otra manera y que no pasen este tipo de aplanadoras estos casos, ¿no? Y Pues, comento rápidamente, no hay que olvidar una cosa, a diferencia de Estados Unidos, que solo tiene la Constitución de 1776, con algunas reformas, México ha tenido 3 constituciones. Cada una de esas constituciones corresponde a alguna de las transformaciones que, según López Obrador, anteceden a la cuarta transformación. Entonces, no sería tampoco inverosímil suponer o pensar que lo que busca finalmente la 4T, ya con o sin López Obrador, es un nuevo proyecto constitucional. Pues más de 600 enmiendas constitucionales desde el 17, Felipe. Es casi una concepción distinta, pero en cualquier caso, el punto que pone sobre la mesa, José Ignacio, es muy interesante. Digo, no tenemos bola de cristal, pero ¿y de dónde puede venir esa renovación de la oposición? Pienso, por ejemplo, en el PAN, pues Marco Cortés está tratando de empujar a su favorito para que sea sucesor, en el actual coordinador en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, a pesar de que hay ahí una senadora que tiene mucho más contacto con las bases, Adriana Dávila, pero ella misma reconoce que el favorito de la cúpula, de la élite, de la dirigencia, es Romero y no ella. Luego, Felipe menciona, por ejemplo, a grupos académicos, pero que han tenido actividad pública en el entonces IFE, como Pepe Woldenberg y otros, digamos, a la UNAM, y además más de cortes intelectuales de tipo socialdemócrata. Pero también hay otro que también quiere hacer partido, y es el surgimiento de un partido de ultraderecha en este país. Ay, sí, Verástegui, sí, qué horror. Exacto, como el que Verástegui está tratando, ya prometió que lo va a hacer. Digo, Felipe, pero ¿de dónde ves tú que pueda venir esa renovación? Híjole, a ver, mira, es la pregunta del millón, porque todavía creo que estamos en un momento muy oscuro para ese tipo de perspectivas, pero a ver, yo creo que tenemos que leer que sí estamos bajo un cambio de régimen. Eso creo que es lo que hay. Entonces, ahorita ponerse a ver de dónde viene la oposición está complicado porque todavía tiene que tener forma ese régimen. Yo más bien lo que veo son los obstáculos para crear ese régimen, ese cambio de régimen. Y creo que los obstáculos ahorita son adentro de Morena. Son que esa coalición gigantesca que está unida bajo la figura de López Obrador permanezca unida. Vamos a ver qué control tiene del partido Claudia Sheinbaum, qué control tiene con la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué facciones se dividen a lo largo de estos 3 años que vienen. Y creo que las figuras partidistas ajenas a Morena ahorita son irrelevantes. Francamente creo que lo son. De hecho, yo pensaba hace unos años, ya en este sexenio, que los partidos se tenían que refundar. Esta idea de cancelen el nombre, hagan una nueva asamblea de estatutos, inviten nuevos liderazgos y presenten un proyecto que haya leído qué está pasando en México, porque los discursos que ofrecen ya no son mayoritarios, ya no jalan a las no son atractivos. Se corrió esto, la política mexicana, a la izquierda, al nacionalismo, que son cosas que están ocurriendo en varias partes del mundo. México no es el único. Y estos partidos se quedaron apostándole a una sola cosa, que López Obrador iba a fracasar y que el odio hacia López Obrador iba a ser más grande que el amor. Y no pasó ninguna de las dos. Entonces, ya no funcionan. Y por eso insistía tanto en lo de Yunes, como es la derrota moral del PAN otra vez, ¿no? Y si quieren seguir esas mismas personas, pues tienen que anunciar, y el PRI ya va para ese camino. De hecho, me parece que hoy justo el INE le tiró al PRI esta reelección de Alito, y creo que eso va a empujar a que el PRI ya diga, bueno, ¿quiénes nos quedamos aquí? ¿Quiénes no se fueron a Morena, no? Pues hagamos un nuevo partido que se va a llamar de otra forma y a ver qué vuelo toman, a ver qué vuelo. Yo creo que les va a tomar mucho tiempo tomar vuelito, porque lo que nos espera, y esto quería comentar porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe, que yo creo que Morena todavía no se da cuenta
que puede hacer una nueva constitución y que probablemente todo el país se beneficiaría más si hicieran una nueva constitución en vez de seguir el paquete de las 20 reformas del 5 de febrero, porque esos paquetes de reformas fue un artilugio electoral, fue un plan C, ¿no? Que venía de una trayectoria propia. El partido estaba haciendo con la campaña de Claudia Sheinbaum unos diálogos por la transformación donde estaban delineando el plan, el proyecto de país que quieren, y el presidente de pronto les tiró a la basura sus diálogos por la transformación, les dijo, estas son las 20 reformas, ya vimos que las 20 reformas están hechas al ahí se va, sin considerar la cantidad de problemas a las que están metiendo. Entonces yo más bien diría, bueno, ya vieron que tienen mayoría total, ¿no? Pues siéntense y convoquen a un constituyente y empezamos con borrón y cuenta nueva, y ahí sí ya podemos hablar ahora sí de oposición y de ver qué viene. Pero yo también creo que, perdón, sí, adelante, sí. Pero ha sido de las pocas transiciones o democratizaciones en América Latina que no generaron una nueva constitución. Hasta ahora. Hasta ahora, sí, por supuesto. Mañana, quién sabe, pero el mañana no lo conocemos. Y lo que sí conocemos, y eso es importante, es que, como tú acabas de decir, esperar a que el gobierno de López Obrador fuera un paréntesis, o que fracasara, o que fuera una catástrofe, o que se mantuviera el enojo, ¿no?, de clase, racial incluso, contra la 4T y López Obrador, probó que era falso. ¿Por qué? Porque eso más bien lo que demuestra es que hay una nueva hegemonía política, un nuevo bloque cultural, una nueva narrativa, tú decías nacionalista, que está recorriendo otras partes del mundo, sin duda, pero también un nuevo pacto de dominación, que se expresa, sin duda, pues en las propias composiciones del Congreso. Esas mayorías arrasadoras pues no se hacen si no hay un pacto de dominación atrás. Pero dicho esto, Felipe, pues todos los ojos, o por lo menos los de ustedes, nos llevan a ponerlos al interior de Morena. El presidente es el líder indiscutido, si me permiten decirlo, de Morena. No creo que no haya ningún líder que sea indiscutido como él, y se va el primero. Hay pues ya nostálgicos y casi pues quien lo lamenta dentro de la Morena, que están haciendo despedidas porque pues sienten, y además creo que tienen razón, pues es irrepetible. El liderazgo de López Obrador no lo puede repetir la próxima presidenta, porque tienen trayectorias, historias muy distintas. Pero pues va a ser, digamos, la gran prueba para ver que sin el liderazgo de López Obrador puedan mantener la unidad, o como ha tratado de sugerir José Antonio, varios momentos del programa, ¿no? José Ignacio, perdón, pues lo que venga puede ser justamente la fragmentación interna. Bueno, ese es, digamos, es uno de los grandes riesgos. Paradójicamente, creo que el triunfo mayor de López Obrador sería que la 4T se consolidara como la narrativa independientemente de él. Y entonces, aunque él se vaya, siga esta idea que fue un poco el gran logro de la narrativa de la Revolución Mexicana, ¿no? Que logró de alguna manera trascender a las personas y se constituyó pues en esta estructura de poder. Creo que sería el gran logro de él. Creo que por otro lado, López Obrador, híjole, no quisiera yo invocar el espíritu de Calles, pero bien, ha habido varios críticos que dicen va a ser una especie de callismo, ¿no? Yo no creo que Claudia sea tan maleable, no creo que sea tan ingenua como algunos la quieren pintar, y seguramente habrá algunas tensiones allá al interior. Vamos a ver, por ejemplo, vimos ya como había alguna fractura primero con Fernández Noroña, se compuso, como había alguna fractura con Adán Augusto, se compuso, y va a ser un juego muy importante. Con Marcelo también. ¿Mande? Con Marcelo Ebrard también. Con Marcelo Ebrard, y esto que haya dejado a su hijo, López Obrador, ahí en Morena, pues también es motivo de jiribilla y de análisis, pero lo que quería yo llegar es esto, la figura de Luisa María Alcalde, la figura de Citlali Hernández, es decir, no hay que olvidar que ahora las mujeres están empezando a tener mucha mayor presencia política y una visión distinta de la política que una política esencialmente dominada por hombres. Y esto es algo que valdría la pena tomar en cuenta y considerar,
porque puede haber algunas formas de sororidad ahí que trasciendan las barreras de los partidos. Quizás me estoy viendo muy idealista, pero creo que habría, no todas, alguien diría que Lili Telles, bueno, difícil, podría tener algún tipo de relación amistosa con él. La sororidad no significa que puedan todas, digamos, bailar al mismo ritmo, Pero no todas tienen los mismos pasos. Pero sí podrían construir una agenda común que pudiera ser muy interesante, creo yo. Habrá que ver, repito, qué pasa el 1 de octubre y vuelvo a insistir, yo veo a Claudia Sheinbaum como una persona muy bien ubicada, muy bien centrada y seguramente tendrá tensiones muy fuertes con López Obrador y el López Obradorismo. La cosa es esta, ¿logrará trascender la propia 4T a su creador o no? Yo creo que sí, pero a ver, sin saldos fuertes de ruptura. Pues eso, José Ignacio, es como lo que dicen los padres, ¿no? El éxito de los padres es que los hijos vuelen y se independicen. Si no vuelan y se independizan, pues las críticas a la educación y luego el diván del psiquiatra, pues dura años, ¿no? Hoy voy cerrando, se me está acabando el tiempo. Pues ahí la pregunta que pone Felipe es la clave. ¿Podrán sobrevivir? ¿No? Justo sin López Obrador. Justo quería retomar algo de lo que estaba diciendo Felipe, porque veo a lo largo de esta charla, pues se ha comentado un par de veces de que Morena tiene una estructura corporativa, tenemos siempre estamos pensando en lo que está construyendo Morena en términos de referenciarlo con la historia de México del siglo XX, de si es un partido corporativo, si López Obrador es un Calle, si falta que le llegue su Cárdenas, ¿no? Yo creo que nos sirve para algunas pautas, pero en realidad es poco útil la comparación, porque a diferencia de lo que estaba pasando con el PRI post-revolucionario, y bueno, ya cuando se consolida como PRI en 46, yo no veo las estructuras corporativas, yo no veo esos brazos que tenía el PRI, el brazo campesino perfectamente bien agrupado en la CNC, los trabajadores en la CTM, luego esta cosa, ¿no? Lo que veo son programas de transferencias que atienden a poblaciones muy específicas y que compran lealtades, pero esas lealtades son temporales, tan son temporales que ellos no inventaron los programas de transferencias y hemos cambiado de partido 3 veces manteniendo programas de transferencias. Entonces, y también lo podemos ver con países que están experimentando un poquito lo mismo, ¿no? En la India Modi se hizo también a base de pura entregar sobrecitos con su cara y diciendo este es dinero de Modi, le funcionó para una primera reelección, para la segunda y ahorita en la tercera ya le bajó muchísimo la aprobación a su partido. Entonces, mientras no se construya corporativismo, yo no veo que Morena sobreviva sin López Obrador y tampoco veo un Calles, porque Calles tenemos muy mal recuerdo de él, lo vemos como una suerte de dictadorzuelo detrás de presidentes, pero Calles estaba construyendo una institucionalidad, ¿no? O sea, para poder ser Calles fundó el PNR, ¿no? Y digamos que Cárdenas, a la hora de que toma el poder en 34, se sirve de lo que Calles había construido. Yo no veo que aquí alguien se pueda servir de lo que haya construido López Obrador, salvo por estos compromisos que vienen en las otras reformas, que está convirtiendo su política social, la está convirtiendo en un acto constitucional, a pesar de lo insostenible que es en términos fiscales, si no hay cambios fiscales. Pero bueno, tal vez eso pueda construir una suerte de corporación, pero muy endeble. Entonces, sí veo una pulverización de Morena en el momento en el que el liderazgo de López Obrador se esfume. Lo que no sé es si se va a esfumar el 1 de octubre. Eso es lo que no sé. Bueno, sí, digo, y además el propio Calles, nada más y nada menos que sometió a todos los caudillos sobrevivientes de la Revolución Mexicana. No es poca cosa, porque sin eso el conflicto armado habría perdurado. Se me fue el tiempo, Felipe, vamos cerrando. El último apunte de José Ignacio me parece interesante, es otro país. Digo, de entrada, la fuerza que tenían los obreros en los años 30, entre los 30 y los 60, en la economía que existía en ese momento, los trabajadores, los campesinos, este era un país que 20% vivía en las ciudades y 80% en el campo en aquellos años, y hoy es justo al revés. Entonces, pues la posibilidad de corporativizar es muy distinta hoy
pues es un país sobre todo de sectores terciarios, de turismo, de actividades, donde la corporatización es mucho más complicada y no tiene nada que ver con la del siglo XX. Sin duda, es correcto, y creo que la figura de Calles se invoca no tanto por la idea de la dictadura como tal, sino de la idea de haber creado una estructura, que efectivamente fue el PNR, muy sólida. Por eso digo yo, el mayor éxito del PG sería que la 4T le sobreviviera como narrativa que aglutine a estas fuerzas variopintas que da hoy a Morena. Pero también insisto que hay que tomar en cuenta el factor mujer, que efectivamente no era un factor importante en los años 40, 50, la mujer se le dio el voto hasta el 53, y hay que tomar en cuenta eso, y hay que tomar en cuenta también cómo se va a interrelacionar México con otros actores, particularmente Estados Unidos, desde luego, en un contexto también donde también está sufriendo mucho. Decía Ken Salazar que él ve que las democracias están temblando en diferentes partes del mundo, incluyendo América Latina, y le faltó decir, y también en Estados Unidos. Y también en Estados Unidos, sin duda. Entonces estamos, digamos, en territorio ignoto, diría yo. Y efectivamente cualquier prospectiva tendrá que tomar en cuenta tal cantidad de variables que es muy difícil realmente armar una hipótesis sólida de trabajo. Felipe López Veneroni, académico, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer poder tener esta charla hoy, este intercambio de ideas. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Me quedé todavía en el tintero que tú respondieras o preguntarte sobre si veías que la diferencia va a ser el tiempo de mujeres. Pero se nos está yendo el tiempo. Si tienes algo que agregar en escasos minutos. En escaso minuto, creo que el factor de género no necesariamente va a pesar ahora, ¿no? Vimos algunas cosas que pasaron donde el factor de género pesó en la Asamblea, en el Congreso de la Ciudad de México hace 2 legislaturas, pero no veo por ahí algo pasando. Y un último comentario chiquitito, es que creo que estamos en semanas muy difíciles para la prospectiva, pero a lo mejor en octubre se vuelve un poco más fácil. Bueno, pues nos vemos en octubre para seguir tratando de ver y echando luces para adelante, José Ignacio Lazagorta. Muchas gracias. Politólogo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los dos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros acá en Conversando con Buen Día. Nos llegaron un montón de mensajes. Muchas gracias. Tratamos de subir algunos. No podemos hacerlo de todos, pero de todas maneras, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, aquí a las 7 de la tarde. Estamos saliendo por WOTV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buendía MX, en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias a Fernando Robles, es el que permite que hagamos este programa, el que hace la conexión y que esta análisis, esta conversación pueda tener algo. Tengan un muy buen fin de semana patrio del Día del Grito. Diviértanse, pásenlo muy bien y cuidado. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao.